Apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Capítulo 12. Amén. Capítulo 12 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Estamos ahí? Sí, la hermana también lo ha puesto aquí. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, yo leo el verso 1 y ustedes el verso 2. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Todo es el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de predicar en esta hora. Señor, dirígenos, enséñanos, alimentanos, Señor, con tu palabra. Oh, poderoso Rey del cielo. Danos entendimiento, Señor Jesucristo, que podamos, Señor, dar a entender este misterio, Señor, esta palabra preciosa, Señor, bajo la influencia de tu Espíritu Santo, que haya entendimiento en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, tengan amabilidad. Hoy en nombre del Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, alcanzando el éxito es nuestro lema. Y entonces habíamos comenzado que para alcanzar el éxito humanamente, alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, humanamente es muy difícil y es imposible. Porque el éxito que tiene Dios para nuestras vidas es la salvación. No hay un éxito más grande que la salvación. Porque qué bien hiciera el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Ya de todo eso hablamos. Entonces lo que Dios hace es que Dios comienza a tratar con nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nuestra vida a través de la predicación de la palabra de Dios. Es lo que se llama la obra del Espíritu Santo. Ya lo hablamos, lo explicamos. Entonces dentro de la obra del Espíritu Santo viene el bautismo del Espíritu Santo. Recibiremos poder. Ya también lo explicamos, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como estamos en la obra del Espíritu Santo y hemos sido llenados y bautizados por su Espíritu, entonces se comienza a manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto. Amor, gozo, paz para con Dios, paciencia, benignidad, bondad para con los demás, fe, mansedumbre. Esa fe es fidelidad, fidelidad, mansedumbre y templanza para consigo mismo. La relación que nosotros tenemos. Amén. Pero aparte de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para que demos un fruto, para morar con nosotros, para guiarnos a toda verdad, para sellarnos, ya lo explicamos durante este mes. También el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos da una capacitación, nos capacita para servirle a Él, para servir en su iglesia. Entonces se manifiestan unos dones.
y son los dones espirituales. Amén. Seguramente esta enseñanza la haremos entre este domingo y el próximo. Entre este domingo y el próximo domingo. Amén. Definición de la palabra don. La palabra don viene de un vocablo griego charis, que significa regalo, favor, gracia, don. Así que es un regalo, una gracia, un favor. Los dones del Espíritu Santo, alabanzas al Señor Jesucristo, podemos representar en dos partes: los dones de oficio o los dones permanentes. Eso lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12 o en Efesios capítulo 4, donde se ve el magisterio de Dios. Alguien dice, la mano de Dios. ¿Cuáles son esos dones de Efesios 4? Dice que unos comisionó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son dones de oficio. Igualmente en Romanos capítulo 12, verso 6, también hay otros dones. Amén. Los dones que se manifiestan de acuerdo a situaciones que se dan en el desarrollo de la iglesia. Pero los dones espirituales de Corintios capítulo 12 no son los mismos que los dones ministeriales que menciona Romanos y Efesios, por los cuales el creyente recibe el poder y la capacidad para servir de manera más permanente en la iglesia. Así que los dones que hay en Romanos 12 y los dones que hay en Efesios 4 son dones permanentes para que usted y yo le sirvamos a Dios permanentemente en la iglesia. Pero los dones espirituales no, son dones de manifestación. Se manifiestan. Los dones proceden del Espíritu Santo y Él los reparte como Él quiere. Lo leímos. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Capítulo 12, verso 11. Así que los dones no son de la carne, son del Espíritu. En otras palabras, no son talentos humanos, son dones espirituales que recibe el creyente cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, comienza el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como que tendemos a ignorarlos y son importantes, pero como que bueno, no es tan importante eso y como que los ignoramos. Pero el apóstol nos enseña que no podemos ignorarlos. Amén. No son de la carne, son del Espíritu, no debemos ignorarlos. O sea, no debemos desconocer que están en el cuerpo, el cual es la iglesia, ni desconocer su propósito y su operación de los dones espirituales. Son manifestaciones exclusivas del Espíritu Santo, no del hombre, que eso quede claro. Son manifestaciones exclusivas del Espíritu Santo. Él es quien los da y Él es quien los opera. ¿Quién? El Espíritu Santo. Nadie puede manipular las manifestaciones de Dios a su parecer, ni siquiera pretender gloriarse, porque a través de esa persona Dios manifestó su poder de manera extraordinaria. Es que yo soy tremendo, es que yo soy el que tengo esto. No. Nadie puede pretender gloriarse con una manifestación de un don de Dios para hacer de provecho a alguien o a algo en un caso particular, un caso específico. El ser humano es dado a colgarse medallitas de lo que hace Dios. Y esta obra es de Dios. Él es el que hace todo. ¿Acaso no dice la Biblia que Él es el que da el crecimiento? Amén. Otra cosa que quiero que en esta introducción que estoy diciendo, que quede claro es lo siguiente: que Dios use nuestras vidas con un don determinado
en algún momento, no quiere decir que Dios apruebe todo lo que yo hago o lo que yo enseñe. La iglesia de Corintio era una iglesia inmadura, carnales, pero ahí se manifestaban los dones espirituales. Pero Dios no aprobaba todo lo que hacían allá. Así que alguien no puede pretender que porque Dios lo usó en algún momento, ay, entonces Dios está ahí y esa persona, no. Dios usó esa asna, pero no hay asnas en el cielo, sí. Y Dios usó un asna, la asna de Balaam, ¿verdad? Y esa asna habló. Pero esa asna no quiere decir que se ve para el cielo. Así que el hecho de que en su vida se manifieste un don del Espíritu Santo, eso no le garantiza a usted que su vida de pronto esté como a Dios le agrada. El apóstol hace recalcar la importancia de los dones espirituales en el capítulo número 12. En el verso 31 dice: procurad pues los dones mejores. Procurar. Hay que procurar los dones. Y en el capítulo 14 igual vuelve y lo repite en el verso 39. Así que, hermanos, procurad. Procurad. Así que es importante los dones espirituales. Se hace un llamado a procurar los dones del Espíritu y a abundar en ellos. A abundar en los dones. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. El capítulo 14, el verso 12 dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, mira, todo dice, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Te lo puedo leer aquí al frente. Los dones espirituales no es para colgarnos medallas. Soy el más guapo de todos. Mire cómo oro y se sana la gente. Uy, cuidado. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Es para edificación de la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Importancia de los dones. El Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia con una variedad de dones espirituales que Dios le da a los creyentes. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, el verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esas manifestaciones del Espíritu Santo son para la edificación y santificación de la iglesia. El propósito principal de todos los dones es fortalecer a la iglesia, al creyente. Ese es el propósito principal. Los dones son importantes en la iglesia por su magnitud y grandeza, para que el desarrollo y crecimiento de la iglesia pueda seguir avanzando, pueda seguir hacia adelante. El apóstol resalta su importancia, como lo he dicho antes, con la palabra procurar. Procurar los dones. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado: procure los dones espirituales. Procure los dones espirituales. El capítulo 14, el verso 3 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres. Mire la función que tiene. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Necesitamos que se manifiesten los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para exhortación. ¿Qué más? Edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito que tiene Dios. Edificar la iglesia, exhortar la iglesia, consolar la iglesia. Así que los dones son necesarios. Son necesarios los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha dotado de recursos divinos, porque el trabajo que tiene la iglesia aquí en este planeta, la misión que tiene la iglesia en este planeta es evangelizar. El Padre busca adoradores, es lo que está buscando el Padre. Y cuando nosotros vamos a una persona, ¿qué queremos que sea esa persona? Un adorador más para Dios.
Que no le adore de cualquier manera, sino como Dios le agrada. ¿Cómo le agrada a Dios? En espíritu y en verdad. Entonces la misión de la iglesia es una misión bastante grande. Es un proyecto grande. Pero qué bueno es Dios que nos ha dotado de recursos divinos para esta misión encomendada. Los dones del Espíritu Santo han estado a nuestra disposición siempre. Lo que ocurre es que los hemos ignorado. Y el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones, cuando se usan en el orden que da el Espíritu Santo, entonces la iglesia crece, la iglesia es edificada, y los argumentos y las barreras que el enemigo ha construido en la mente del hombre son derribadas. Amén. Porque están operando los dones del Espíritu. Porque este trabajo no es con fuerza de hombre, no es con espada ni con ejército. Esto es con el poder de su Santo Espíritu. Necesitamos decirle al Señor, Señor, necesitamos una operación de su Espíritu en nuestras vidas, en esta iglesia. Somos la iglesia de su nombre, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo y necesitamos ser usados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Movernos en la dirección que da el Espíritu y que se manifiesten los dones espirituales en nuestra vida, porque somos la iglesia del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El diablo ha levantado grandes barreras para que las personas sigan siendo esclavas de los vicios, para que las personas sigan postradas al pecado, pero solo con la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo es que podemos libertarles. Se necesita el Espíritu de Dios obrar. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y tiene la misión de evangelizar, pero aparte de evangelizar, ganar los que están allá perdidos, también tiene la misión de perfeccionar a los que ya están ganados, perfeccionar a los santos. Porque la persona cree en el Evangelio, viene a este lugar, Dios lo trata con su vida, pero esa persona tiene que ser perfeccionada. Y para esa persona ser perfeccionada se necesita el operar del Espíritu Santo. Porque si lo hacemos humanamente, queremos perfeccionar humanamente, lo que terminamos haciendo es dañando la obra de Dios. Pero si es el Espíritu Santo el que va a perfeccionar, entonces Él va a tocar las fibras donde las tiene que tocar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Este trabajo se necesita, hermanos, el Espíritu Santo, la operación de los dones. El apóstol nos habla en 1 Corintios 12, donde leímos de 9 dones. 9 dones que son repartidos y dados a cada uno como el Señor quiere y para provecho del cuerpo. Capítulo 12, donde leímos, allí nos habla de 9 dones. Verso 8 dice, porque a este es dado por el Espíritu, ¿qué cosa? Uno, palabra de sabiduría, es un don. Otro don, palabra de ciencia. Otro, fe. Cuarto, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. 5, dones de hacer milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritu. 8, diversos géneros de lenguas. 9, interpretación de lenguas. El apóstol Pablo nos habla de 9 dones espirituales y los enumera. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces termina el capítulo 12, bueno, luego hace allí una analogía, hace un símil acerca del cuerpo del ser humano, que no el cuerpo tiene un solo miembro, sino que hay muchos miembros y cumplen diferentes funciones. Así también es el cuerpo de Cristo, hay muchos miembros, somos un solo cuerpo con muchos miembros, pero cumplimos la función que el Espíritu Santo nos da. Amén. Unos sirven para una cosa, otros sirven para otra cosa, otros sirven para otra cosa.
Entonces el apóstol Pablo enseña eso allí, pero termina el capítulo 12 hablando de los dones y rápidamente se mete en el capítulo 13, así como un paréntesis allí, porque el capítulo 12 enumera los dones y el capítulo 14 muestra la función de los dones, pero el capítulo 13 queda como encerrado y el capítulo 13 de 1 Corintios nos habla del amor. Dice, el capítulo 12, verso 31 dice, procurad pues los dones mejores, pero el punto seguido y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y se mete en el amor, porque el camino más excelente es el amor. No puede desarrollarse ningún don, ninguna operación o ministerio del Espíritu Santo si no está presente el amor. Porque nada sacamos con ver grandes manifestaciones de poder y ser protagonistas de ellas cuando nuestro corazón no tiene el carácter de Cristo, que es producido por el Espíritu Santo, el fruto de Dios, el amor. Porque si no está presente el amor, yo voy a manejar los dones mal. Pero cuando está presente el amor, entonces los dones del Espíritu Santo van a ser para lo que Él quiere que sean, para edificación, exhortación y consolación, no para colgarnos medallas. Alabanzas al nombre del Señor. Los dones de Dios son irrevocables. Él da los dones. Pero qué tremendo es una persona recibir dones de Dios y no poder ejercerlos. El pastorado es un don de Dios. Es un don de Dios. Dios dio dones a los hombres. Y entre ellos dice pastorado. ¿Se entiende? Profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y el otro es apóstol. Y usted ve que es un pastor que fue destituido. Él no va a dejar de ser pastor. Porque Dios le ha dado un don. Y va a tener un corazón. ¿Verdad? Lo que pasa es que fue destituido y no podrá ejercer ese don. Y eso debe de ser algo terrible. Estar sentado en una silla mirando cómo otro administra, cuando él también tiene la idea, porque Dios lo ha llamado. Y Dios le ha dado un don a esa persona. Pero no lo puede ejercer. ¿Por qué? Porque lo perdió. Fue infiel. Fue infiel a Dios. Qué terrible tener un don y no poder ejercerlo. Eso debe ser algo terrible, terrible. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Así que aquí nos habla de 9 dones. Pero el apóstol hace su paréntesis y dice, primero el amor. El amor es lo que nos debe de motivar a procurar los dones. Es el amor. Estos 9 dones se entrelazan. Pero hay una división de los 9 dones según su propósito. Según su propósito, los 9 dones están divididos en 3 grupos. En 3 grupos, vamos a mencionarlos. Grupo número 1, diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. Estos son los dones de revelación. Dones de diversidad de ministerios. Son para conocer. Los dones de diversidad de ministerios son para conocer. Mayormente es dado a los ministros. Pero hay que poder recibir ese don también. Claro que sí. Pero mayormente es dado a los ministros. ¿Cuáles son esos dones? 1, palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia. 3, discernimiento de espíritus. También en el segundo grupo nos encontramos con los dones de poder. Dones de poder. Estos dones de poder es para actuar. Así como los anteriores es para conocer, estos dones de poder es para actuar. Y entonces es el don de fe, el don de operación de milagros y los dones de sanidades. Grupo número 3 son los dones de expresión para hablar. Y entonces está el don de profecía,
el don de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas. 3 grupos. Y cada grupo está entrelazado. En la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento del espíritu van entrelazados el uno al otro. El uno al otro. Amén. Vamos entonces a decir cuál es cada don y qué es cada don. Amén. Diversidad de ministerios, dones de revelación. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuáles es que son esos dones? ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, ¿cuál es el otro? Palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Vamos a mirar. Los dones de esta división tratan con la obra administrativa del Espíritu Santo. Hay bastante oposición a nuestro trabajo y por esta razón Dios ha puesto en la iglesia estos diferentes ministerios que conllevan revelaciones que Dios da a sus hijos en momentos específicos para propósitos específicos. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría está en conexión con la palabra de ciencia y con el don de discernimiento. Tenga eso muy en cuenta. No es la sabiduría corriente, ni es la sabiduría que se recibe para la vida cristiana. La palabra de sabiduría, repito, no es la sabiduría que se recibe para la vida cristiana, porque esa sabiduría que se recibe para la vida cristiana, alabanzas al nombre del Señor, se obtiene mediante el estudio y la meditación de la palabra y aplicándola a nuestra vida. La palabra de sabiduría es una manifestación del Espíritu para revelarle cosas que están en su mente sobre personas, lugares o cosas. Les muestra la condición y al mismo tiempo le muestra la salida a través de la palabra de sabiduría. A través de la palabra de sabiduría. Vamos a mirar algunos ejemplos. Hechos capítulo 2, ahí se manifestó dónde es palabra de sabiduría. Capítulo 2, verso 37, vamos a leer. Vamos a esperar que la hermana lo ponga aquí. Miren lo que dice. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Continuemos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para quienes, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Continuemos. Verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica un sermón. Tiene un auditorio allí. Recuerden que en ese auditorio habían personas de diferentes nacionalidades. Y esas personas de diferentes nacionalidades fueron tocados, muchos de ellos. Sus corazones fueron tocados. Dios les reveló a través de su palabra su condición y qué hacer para solucionar su condición. ¿Qué haremos? Dios les mostró algo que estaba oculto ante sus ojos. Y entonces viene también la solución. Hay que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Se manifestó allí el don de palabra de sabiduría. Todas las predicaciones son ungidas con el Espíritu Santo, pero hay momentos que se manifiesta una revelación para alguien especial. Todas las predicaciones son ungidas con el Espíritu Santo. Después de que usted esté bueno en el camino que es, ¿verdad que sí? Pero hay momentos que se manifiesta una revelación para alguien, el don de palabra de sabiduría. Las personas que estaban allí se irían para sus países
con una revelación acerca de la salvación, algo que ellos no conocían. Era necesario que se manifestase esa palabra de sabiduría para que ellos regresaran a sus países diciendo lo que escucharon: Jesucristo es el Señor, en Jesucristo hay perdón de pecados, en Jesucristo hay bautismo del Espíritu Santo, en Jesucristo hay salvación. Era necesario que esa gente escuchara eso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Otro momento en que se presenta la palabra de sabiduría es en Hechos capítulo 6. Hay una problemática allí. Hechos el capítulo 6. Alabanzas al nombre del Señor. Crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces se manifiesta palabra de sabiduría: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Cuando los apóstoles trataron con esta controversia de las ayudas diarias a las viudas, se manifestó el don de palabra de sabiduría para determinar de qué manera se llevaría a cabo tal entrega, y entonces nominaron a 7 diáconos. Así que se presentó palabra de sabiduría para traer solución a una controversia. En el capítulo 6 de Hechos también dice la Biblia: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando Esteban fue interrogado por los hombres de varias sinagogas, él les habló con tal sabiduría que no la podían resistir. De tal manera, usted lea todo el capítulo, de tal manera que enfurecidos sobornaron a algunos para que dijesen que lo habían escuchado decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y cogieron piedras y lo apedrearon, y vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, pero aún así lo masacraron allí, porque eran duros de corazón. Pero ahí se manifestó palabra de sabiduría. No la pudieron resistir. No la pudieron resistir. Otro momento que se manifiesta palabra de sabiduría es en Hechos capítulo 15. Está el concilio. Entonces hay una... ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Qué hacemos con ellos? Y nadie tenía solución. Uno decía: no, hay que se circunciden, que guarden las leyes que nosotros guardamos. Y otros decían: no se pueden circuncidar. ¿Por qué se van a circuncidar? Si ya somos salvos, ¿por qué? Por la fe. Entonces había una controversia allí, una controversia. Y se manifestó palabra de sabiduría. El verso 12, creo que es el verso 12. Verso 12. Hechos capítulo... Verso 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Dios usó a Jacob, se manifestó allí don de palabra de sabiduría. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya está, es todo. No se tiene por qué circuncidar, que se guarden de estas cosas. Amén. Y a todos les pareció bien eso. Dice: bueno, está bien esta idea. Y firmaron, se dieron la mano derecha y a trabajar para Dios se dijo.
¿Por qué? Porque se manifestó palabra de sabiduría, ¿verdad? Y trajo solución a esa controversia. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Otro ejemplo para terminar lo que es la palabra de sabiduría lo encontramos en Hechos capítulo 18, verso 24 al 28. Por el tiempo usted lo lee en casa. Pero aquí Priscila y Aquila oyeron a Apolos, un vehemente orador de Alejandría, el cual solamente había conocido el bautismo de Juan. Entonces Aquila y Priscila le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando le estaban explicando más exactamente el camino de Dios, en aquel momento se manifiesta la palabra de sabiduría para traer revelación a la mente de Apolos y creer de verdad en el evangelio que estaba oculto para él. Desde ese momento en adelante, Apolo se convirtió en un maestro de las Escrituras, demostrando por todas partes que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque se le manifestó en palabra de sabiduría y abrió el entendimiento, lo que estaba oculto para él. En otro momento que se manifiesta que la palabra de sabiduría aclara los misterios de Dios que están ocultos en su palabra. También Salomón. En Salomón se manifestó palabra de sabiduría cuando le llevaron el niño. Amén. No, que este niño es mío, decía una mamá. Y otra decía, no es mío, no que es mío, no que es mío. Y Salomón dice, palabra de sabiduría, tráigame una espada y vamos a partirlo por la mitad. La mitad para la una y la mitad para la otra. La que no era la mamá dijo, pues muy bien. Pero la verdadera mamá dijo, no, entonces que se lo lleve. Entonces Salomón dijo, déle el niño a ella, porque ella es la mamá. Porque ¿qué mamá va a querer que le haga eso al hijo? Y la gente se maravilló de la sabiduría de Salomón. ¿Cómo? ¿Cómo juzgó con tanta sabiduría? Claro, le manifestó palabra de sabiduría. Igualmente a José. Provéase ahora a Faraón de un hombre que le distribuya y le administre. Porque claro, van a venir 7 años de riqueza, pero vendrán 7 años de pobreza. Entonces provéase ahora a Faraón de alguien. Y Faraón le dijo, pues yo creo que vas a ser tú mismo. Tú mismo serás. Palabra de sabiduría. Qué bueno cuando Dios nos usa, ¿verdad que sí? Se manifiesta esa palabra de sabiduría para traer revelación al corazón de alguien. Palabra de ciencia. Es una revelación sobrenatural de Dios sobre ciertos hechos ocultos que están en la mente de Dios. Sucedieron en el pasado y en el presente. Ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 al 27. Eliseo rehusó recibir cualquier regalo de Naamán. Giezi se fue tras él a escondidas y le pidió regalos. Luego los escondió. Luego se presentó delante de Eliseo como si nada, pero vino palabra de ciencia al profeta. Alabanzas al Señor. ¿No iba mi corazón contigo, Giezi? ¿No iba mi corazón contigo? Es tiempo de recibir regalos. Así que Dios le mostró al profeta algo que estaba oculto, que había sucedido en el pasado o en el presente. Y Dios se lo mostró al profeta allí. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Igualmente en Segunda de Reyes, capítulo 6, el rey de Siria quiere asesinar al rey de Israel, el verso 9. Miramos capítulo 6, verso 9. Dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí, verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Siguiente. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Por esto dijo, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Habrá un espía aquí que le esté llevando cuento allá y contándole mis planes? Que lo queremos asesinar y que le tenemos una emboscada por allí. A ver, ¿quién es el que se está yendo de chivato aquí? Así le dije, en las palabras de allá. ¿Quién está yendo a contar lo que hablamos en secreto aquí? Pero miren lo que dice el verso que sigue. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O
Sí que el rey, todo lo que usted habla aquí, el Dios Todopoderoso lo sabe. ¿Y sabe qué hace? Se lo descubre a su profeta que tiene allí en Israel para guardar a su pueblo. Amén. Porque los dones se manifiestan, ¿es para qué? Para edificación, exhortación y consolación de quién? De su pueblo. No para beneficio personal. Entonces se manifestó palabra de ciencia en quién? En Eliseo. Un conocimiento que estaba solamente en la mente de Dios. Y se lo reveló al profeta. Al profeta. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alguna madre diría, yo creo que yo tengo ese don. Porque todo lo que le digo al hijo mío, ahí lo hace. Y me dice, no. Y sí lo está haciendo. Alguna madre diría eso. Pedro supo que Ananías y Zafira vendieron su heredad y se presentaron con una parte confabulados, haciendo creer que lo habían donado todo. Se manifestó palabra de ciencia en el apóstol Pedro. Llegó Ananías, aquí tenemos la parte, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te tiente y te hagas caer, caigas en su mano y vengas a mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué me estás diciendo algo que no es verdad? Si el Espíritu Santo ya me lo está mostrando. ¿Verdad? Se manifestó palabra de ciencia. Palabra de ciencia. En una ocasión, un hermano estaba haciendo cosas que no. Y yo le dije a mi esposa, esa hermanita no me cuadra. Sí, no me cuadra. Pero no la quise como que violentar y me quedé callado. No le quise como violentar. Pero no me cuadraba, yo no estaba haciendo cosas raras. Ya lo sé, yo me arrodillaba a orar y yo no estaba en pecado. Esta hermana, Dios mío. Y la veía sirviendo y yo no, me daba como dolor de estómago, pero ¿por qué? Y los demás hermanos decían, ay, qué bendición esa hermana, uy, qué predica tan bonita, pero a mí no me sabía eso a nada, me daba como una revoltura. Y entonces, por poco y me lo voy a acercar, pero me daba como, en mi humanidad me daba como cierto grado de temor, como, que no vaya a pensar que de pronto. Pero ella se me acercó y me dijo, pastor, usted ya sabe, yo cuénteme, esto, y ya no aguanto más, y se desahogó. Yo, hermana, yo ya lo sabía, ya sabía lo que tú estabas haciendo, ya el Espíritu Santo me lo había mostrado. La hermana arrancó a llorar, a pedir perdón, y a pedir ayuda, La gente cree que aquí estamos jugando. La gente se piensa que esto es un juego. Ignoran los dones espirituales. Los ignoran. Y como Jesse se presentan, Dios le bendiga, pastor Eliseo. Así es que le digo Jesse al profeta. Dios le bendiga, pastor, ¿para qué soy bueno? Jesse, ¿qué estabas haciendo por allá? Yo, nada. Ya Dios me lo dijo, Jesse. Esa lengua de allá se te va a pegar a ti. El pecado de allá se te va a pegar a ti. Y dentro de poco, preciso, un pecador más. Hermano, no podemos ignorar los dones espirituales. No los podemos ignorar. El don de ciencia, la palabra de ciencia, también se manifestó cuando Dios le reveló a Ananías los planes que tenía con Saulo. Y Ananías, Saulo se encuentra en la calle a la derecha y ora. El Espíritu Santo, mientras que allá estaba Saulo orando, aquí el Espíritu Santo le estaba manifestando a Ananías unos planes. Saulo no llamó a Ananías, fue el Espíritu Santo el que lo llevó allá. Palabra de ciencia, conocimiento. Y le ordenó ir a buscarlo, porque él se convertiría en el predicador del Evangelio. Asimismo, Dios también le reveló a Pedro con palabra de ciencia, por el Espíritu, que 3 hombres le estaban buscando y que no durara en ir con ellos, pues él los había enviado. En Hechos capítulo 10 se manifestó palabra de ciencia. A Pablo Dios le mostró en visión a un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos.
A Pablo, cuando viajaban hacia Roma en Hechos 27:10, el apóstol Pablo le fue revelado de que iban a naufragar y que iban a tener bastante pérdida, pero que no iba a perder ningún alma humana, sino bienes materiales. Así que el Espíritu Santo, todos estos casos enseñan de que el Espíritu Santo es el conductor de esta iglesia y de sus ministros. Que no estamos en las manos de un hombre, estamos en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y estos dones se manifiestan de acuerdo a la necesidad. A la necesidad. Alabanzas al nombre del Señor. Es necesario, amados hermanos, que nos dejemos llevar por la voluntad del Señor, porque Él conoce la senda y los peligros que nos asedian. Dejarnos aconsejar, dejarnos dirigir, dejarnos guiar, porque Él es el que conoce todas las cosas. En este mismo grupo nos encontramos con el don de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Percibir si algo es motivado por Dios. Percibir si algo es motivado por un espíritu humano. O percibir si es motivado por el espíritu humano. Discernimiento de espíritus. Discernir si eso viene de Dios, viene del diablo o viene del hombre. Y con este discernimiento de espíritus no le vamos a llamar al lobo oveja y a la oveja lobo. Porque hay discernimiento. Se discierne entre una verdad y una verdad a medias. Esa verdad, eso no es verdad, padre hermano. Bueno, eso es una pequeña mentira, no, eso es una mentira. Es una mentirititititita. Una mentira media, no, eso no es verdad. Yo se lo he dicho a mi esposa, hemos hablado, hermano. Lo que dijo la hermana o el hermano, eso no es verdad. Se lo aseguro que no es verdad. Nos mintió, nos ha mentido. Llámelo, hermano, Dios lo bendiga. Hermano, quiero que sea sincero. ¿Esto es verdad? No, pastor, era mentira. Era mentira. Hermano, nosotros no podemos ignorar de que esto lo maneja Dios. Y a veces Dios deja que nosotros sigamos a ver si cambiamos. Pero llega a veces el llamado de atención y es fuerte. Y es fuerte. El enemigo no se presenta como es. La Biblia dice que se viste como ángel de luz. Y hay que discernir entre el bueno y el malo. Que no sea un diablo vestido de ángel. O una diabla. Uy, hay que discernir esto aquí. Yo no recuerdo si mi madre recuerda en Castilla, en la iglesia ya, cuando una joven entró a la iglesia. Una joven entró a la iglesia y estaba haciendo caer a todos los muchachos. Y estaban peleando por ella. Y eran amigos y ya estaban peleando por una muchacha que entró. Yo era muy niño, pero yo mantenía con los grandes. Entonces yo me acuerdo. Yo mantenía con ellos y a veces escuchaba lo que ellos hablaban y eso. Y me ponían la cabeza así, y bueno, él hizo. Pues yo lo escuchaba. Y se estaban peleando por la muchacha. Y esa muchacha hizo caer a muchos de allá de la iglesia. Pero usted la veía en el altar llorando y con la mano en alto. Ay, alabanza. Eso, hermano, eso se derramaba, pero man, cuando salía, eso, hermano, eso terrible. Terrible. Hay que tener discernimiento, este no es de Dios. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí? ¿Tú qué vienes buscando? ¿Vienes buscando candela? Pues candela te va a caer. Fuego de Jehová. Alabanzas del Señor Jesús. Y se le canta el coro, candela, candela. Este diablo quiere candela. Y candela que caiga, hermano, porque hay que discernir entre el bueno y el malo. Entre el bueno y el malo. Para sacar un demonio hay que tener discernimiento de espíritu. Para saber si es un demonio o es un problema que tenga la mente del hermano. En una ocasión, no voy a decir el lugar porque yo sé que por ahí no observa, pero mire pues, yo me bajé de la plataforma
Yo me bajé de la plataforma. Yo miré y yo me bajé de la plataforma. ¿Qué le pasa, hermano? No le había tomado unas pastillas. Y cuando entonces se puso demente un momento, porque su mente estaba bien. Hizo un gesto, hizo un ruido. No, ven, tranquila, tranquila. Vengamos afuera y hablemos un poquito con agua. Bajemos. Y estoy yo con ella ahí. Cuando ella hizo una repulsa así, e inmediatamente, ¡hay poder en el nombre de Jesús! Y el predicador que estaba predicando ese día, desde allá, en el nombre, cuando él dice en el nombre te reprendo, todo eso se prendió ya. Empezó todo el mundo a hacer bulla ahí. Y a reprender, y a reprender, y a reprender. Y yo saqué la hermanita. No, que era un demonio, que la hermana le faltaba una pastilla, es que no había dormido como 3-4 días sin dormir. Que le faltaban unas pastillas, que no tomó pastillas. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Se dañó la confraternidad, hermano. Y a lo mejor el Señor tenía una buena palabra, pero la falta de discernimiento, a la hermana la llevamos allá a un hospital, se llevó. La medicaron, y salió y normal. Hay que discernir. No, pastor, pero eso se puede reprender. Hay personas que tienen problemas mentales, que no son demonios, que son problemas mentales. Problemas mentales. La otra vez el hermano Eliseo contaba una anécdota, pero también sucedió por allá en Valencia. ¿Recuerda, Daniel? Vamos a decir el nombre, pero sucedió. Había unos que los llamábamos los cazafantasmas. Eso veía el demonio en todas partes. Con decirle que nos la pensábamos para pasar al altar. Va a contarla. Un día pasó mi hermano Daniel al altar y yo estaba aquí en el altar. Y él pasa en el altar. Y yo veo que él me mira y le había dado un calambre. Y como le hace un calambre, hizo un movimiento raro y ya tenía, en el nombre de Jesús. Y comienza ahí. Y claro, yo veo que él me mira con esa carita de los oídos como diciendo que ayúdame, auxilio. Porque lo asustaron. Y era que tenía un calambre y le estaban reprendiendo un espíritu y era un calambre. Y veían a alguien por ahí. Esa mirada no es de Dios, hermano, venga, arrodíllese. En el nombre vamos a reprender ese demonio que... Y así se llamaban, se ganaron ese apodo. Qué pesar de los hermanos, pues así se les decía. ¿Cierto? Los cazafantasmas. Sí. Y en una de ellas, lo mismo el hermano Eliseo lo contó, el hermano Eliseo Duarte, pero también sucedió. ¿Cómo te llamas? Me llamo, no voy a decir el nombre, digamos otro. Me llamo, dígale un nombre de cualquiera. Era una mujer. María. ¿Cómo te llamas? María. Diablo mentiroso. ¿Cómo te llamas? María. Diablo mentiroso, ¿cómo te llamas? Dinos a ver, ¿cómo te llamas? Que me llamo María. Y como no le creían, le sacó el DNI. Miren, que me llamo María. Eso sucedió en Valencia. Nosotros conocemos a esa hermana. ¿Qué sucedió eso? ¿Qué sucedió? Les tuvo que dar la falta de discernimiento, hermano. ¿Ah? Ya, hermano, cuando se le invoca el Espíritu, el nombre de Jesús a un demonio, ese demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Así es. Hay veces que ese es el espíritu humano, que es el rebelde. Hay que tener discernimiento. El hermano Molotov nos contaba en una reunión, en una asamblea, nos contaba de que, vea, hermanos, tienen que ser sabios y maduros y no seguir decía así, las niñadas de los creyentes que son inmaduros. Me llegó un pastor a la oficina, pastor Álvaro, es que tengo una endemoniada ya en la iglesia y he orado por ella y oro y nada, cuéntame. No, me llaman y yo voy y oro por ella y en el nombre de Jesús y ese demonio no se va. Y así llevamos un buen tiempo ya. Entonces el hermano Álvaro le dijo, ven, siéntate. Entonces unas preguntas. Y vas a ser honesto. ¿Estás en pecado? Le dijo, no, hermano, ¿qué tal? No, yo no estoy en pecado. No he guardado. Bueno, número 2. Oras, tú oras y buscas a Dios. Tú buscas a Dios.
Claro, hermano Álvaro, yo oro, yo me levanto en las madrugadas, mi intimidad con Dios. Claro que yo no descuido esa parte. Yo digo, bueno, entonces, dicho eso, esa muchacha no está endemoniada. Esa muchacha está enamorada de ti. Y que le decía el hermano Álvaro, ese pastor me miró y me dijo, vengo a buscar un consejo del anciano de la iglesia y me sale con estas. Y se fue y no se fue muy convencido, que porque él esperaba que el hermano le dijera, bueno, vamos a hacer cadena de oración todas las iglesias para que salga ese diablo de allá. Él esperaba eso y se fue. Y que él no se fue muy convencido. Entonces lo llamaron. Mire que se le manifestó el demonio. Y cuando va allá, y la muchacha se le manifestaba el demonio en pijama. ¿Cómo la ven? En pijamada, así, con corticos aquí. Y entonces la llamaba a la mamá, pastor, venga con mi hija que se le manifestó ese demonio. Y él fue a orar por ella. Cuando llegó allá, se acordó de las palabras del hermano Álvaro y dice, esta está enamorada de mí. Y cuando la vio así, le dijo, no, yo no voy a orar por usted. Quédese así, yo me voy de aquí, Dios le bendiga. Y cuando se iba y se paró la muchacha, pastor, ¿y por qué no va a orar por mí? Ya no estaba endemoniada, ya estaba hablando bien. Ya estaba. Pero hay que tener discernimiento de espíritu. Que no siempre es un demonio. Puede ser el espíritu humano. El diablo oprime desde afuera a los cristianos. Algunos oyen voces. Hay que resistirlo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. El discernimiento del espíritu va ligado estrechamente a la palabra de sabiduría o de ciencia. Es necesario, hermano, tener discernimiento de espíritus. Tener discernimiento. Yo le decía a mi esposa en estos días, ¿verdad? Que hay algunos hermanos que tienen don de discernimiento. Tienen don de discernimiento. Lo tienen. Han dicho 3 o 4 cosas de vivir. Y eso, y está pasando. Dios mira. Sino que no se les dice porque juegan la medalla. ¿Saben? A veces se manifiesta palabra de ciencia. Pastor, esto está sucediendo. A no ser de que la palabra de ciencia la encuentren en el Facebook. Entonces se dieron de cuenta de lo que pasó por aquí, van y lo cuentan por aquí. ¿Me entienden lo que les digo, no? Así que, amados hermanos, necesitamos que se manifiesten los dones espirituales en nuestra vida. Esto no se puede hacer humanamente. No se puede hacer humanamente. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor Jesús? ¿Recuerda cuando Pablo en Hechos capítulo 16, me pones allí para terminar? Hechos capítulo 16, el verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro ¿quién? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Tremenda publicidad. Alguien diría, uy, qué arma la que me gané. Claro, venga, tremenda, vamos conmigo. El que no tenga don de discernimiento la coge de gancho y todo. ¿Cómo? Está hablando bien de nosotros. Pero Pablo tenía don de discernimiento y yo no. Habla muy bonito, pero eres un diablo. Eres un diablo. Habla muy bonito, pero eres un diablo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso que sigue. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo a quién, a la muchacha. Discernimiento del espíritu. Le dijo a quién, al espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Hermano, el espíritu malo, el demonio, el diablo, tiene que obedecer. Porque Dios nos ha dado una autoridad. ¿Qué hizo el espíritu? Obedeció, dice, y salió en aquella misma hora. Hermanos, necesitamos tener don de discernimiento para saber quién viene de parte de Dios y quién no viene de parte de Dios.
Pablo discernió y dijo, no, habla bonito, aparentemente quiere ser cristiano, pero no es de Dios, no es de Dios. Y le reprendió su espíritu y esa muchacha quedó libre de ese espíritu pitonizo que tenía, ese espíritu de adivinación. Y esto conllevó a que Pablo fuera encarcelado. Bueno, eso es otra historia. Y lo lastimaron con varas. Así que nosotros necesitamos tener don de discernimiento. El mismo discernimiento, recuerda que va ligado a la palabra de ciencia. El mismo discernimiento que tuvo Pedro, Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo se te ocurre tentar al Espíritu Santo, Ananías? Pedro discernió. Tuvo don de discernimiento para conocer que Ananías estaba dejándose usar del enemigo. O sea que Pedro tuvo discernimiento. Igualmente Pedro tiene discernimiento por el Espíritu Santo para conocer las intenciones de Simón el Mago en Hechos capítulo 8. Aunque se había hecho bautizar, su corazón seguía aferrado a su pecado, por lo que le dice, no tienes tu parte ni qué, ni suerte en este asunto. En prisiones de maldad, en hiel de amargura, veo que estás, arrepiéntete. Pero tuvo don de discernimiento. ¿Ustedes son un hermano así? Eso tiene que ser el Espíritu Santo que le muestre. El que está en prisiones de amargura, en prisiones de maldad. No tienes parte, ni arte, ni suerte en este asunto. Tienes que tener don de discernimiento para decir eso. No seas que le digas al bueno malo y al malo bueno. Hermano, necesitamos la operación del Espíritu Santo en nuestra vida para discernir usted en su casa qué está sucediendo. ¿Cuánto se veía en el Chapulín Colorado? Necesitamos el don de discernimiento, hermanos, y decir, uy, mis antenitas de dindín están detectando la presencia extraña del enemigo. Algo está sucediendo, algo no huele bien. Aparentemente hay calma, pero por debajo como que hay una corriente terrible. Sí, mamá, todo está bien, Dios le bendiga, voy a orar. ¡Mentira! Necesitamos el don de discernimiento, palabra de ciencia, para que Dios nos muestre, nos enseñe y use nuestras vidas, para que las almas no se pierdan, y sobre todo tu propia familia. Vamos a dejar aquí. La próxima semana continuamos, pero voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Y ahí donde está, que levante su mano y diga, Señor, usa mi vida. Enséñame. Que en mi vida se manifiesten los dones espirituales. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de discernimiento. Usa mi vida, Señor. Revélame tu palabra. Enséñame. Enséñame. Señor, te necesito. Dile, esto no es con espada ni con ejército. Señor, necesito de tu presencia. Necesito la operación de los dones espirituales en mi vida. Aleluya. Aleluya. ¿Será que de pronto tienes algún don del Espíritu pero no lo sabes? Procurar los dones espirituales. ¿Será que alguien le quiere decir al Señor, Señor, dame un don? Dame un don de tu Espíritu. Dame un don de tu Espíritu, no para provecho personal, sino para edificación, exhortación, consolación de tu iglesia. Aleluya. Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey Jesús. Don de discernimiento. Dios, te necesitamos en
en esta mañana. Discernir con qué intención se está acercando esa persona. Discernir de parte de Dios. Aleluya. Toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos aquí, Amén. llenarnos de ti. Aleluya. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Maravilloso, poderoso. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, En el nombre de Jesús. y llena ese lugar. Santo bendito. Aleluya. Señor, lléname con tu espíritu. Quiero servirte, Señor. Usa mi vida, Señor. Dame dones de tu espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y se manifieste palabra de sabiduría, Señor. Don de discernimiento, palabra de ciencia en tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Rey del cielo. Grande es tu nombre. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos en ti, llenarnos en ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, y llenas el lugar. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, No todas las personas que se acercan a tu vida vienen con buenas intenciones. Y Dios que te dé don de discernimiento. Poder discernir. Aleluya.
Es un don de fe. Y Dios quiere usar nuestra vida para algo grande y poderoso. Vamos a buscar la presencia del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Maravilloso, maravilloso.